Bueno, muy buenas noches a todos. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy, que corresponde a la unidad número 4. Según nuestro plan de trabajo, corresponde justamente en el cuarto objetivo específico de analizar la correlación, regresiones múltiples, análisis de varianzas y entre otros, y realizar algunas actividades importantes al respecto. La unidad número 4 es la correlación, la regresión, el ANOVA y series de tiempo. Esto es bien importante para realizar justamente algunas investigaciones aplicadas en relación desde un paradigma positivista de enfoque cuantitativo. Para esto tomamos en cuenta el siguiente texto base de la unidad. Este es el texto base de la unidad del módulo correspondiente. Podemos observar en el gráfico mismo cómo realizar un análisis de varianza mediante la comparación de cuatro grupos. Vale decir, trabajamos en relación a las medidas, en este caso, en relación a las pruebas de hipótesis para ciertas investigaciones. Por ejemplo, al indicar, ¿no es cierto?, el grupo uno, grupo 2, que podrían ser dos grupos experimentales, y el grupo 3 y 4, grupos de control. Estos dos grupos son los que tienen mayor, en este caso, la implementación, la manipulación de la variable independiente respecto a la variable dependiente. Y ver justamente algún cierto tipo de modificación, si se ha podido desarrollar, fortalecer, potenciar o mejorar, o mayormente la incidencia significativa dentro de los grupos experimentales. Es así que realizamos una formulación de hipótesis bien importante a partir de el análisis de los datos. Los datos deben ser analizados, ver qué tipo de prueba se va a desarrollar, si va a ser una estadística paramétrica o una estadística no paramétrica. Por ejemplo, vamos a ir ahora a la inteligencia artificial, que nos va a dar justamente algunas pautas y algunas ayudas importantes. Por ejemplo, voy a indicar, muéstrame en una tabla la comparación de la aplicación de estadística paramétrica y no paramétrica. Y entonces, es bien importante saber qué tipo de prueba vamos a ir a desarrollar justamente dentro del análisis mismo. Vean, por ejemplo, que en la estadística paramétrica se usan métodos en forma específica de una distribución normal, es decir, una base de datos necesariamente debe contemplar una distribución normal. Por otro lado, la estadística no paramétrica usa métodos que no requieren una distribución específica de los datos. Es más abierto en sí. Supuestos principales para la estadística paramétrica: es necesario analizar las pruebas de normalidad, de homogeneidad, de varianzas, independencia, escalas de intervalo o de razón. En la estadística no paramétrica es menos supuestos. Puede trabajar con datos ordinales, nominales o con distribuciones no normales en sí. Tipo de datos, aquí es netamente cuantitativos y continuos. En el caso de la estadística no paramétrica será cuantitativos no normales, ordinales o nominales, que son las variables en relación a esta. El tamaño de muestras suele funcionar mejor con muestras medianas o grandes y datos bien comportados en relación a valores. Por ejemplo, al aplicar una prueba, un test, un examen, podemos obtener puntuaciones o calificaciones, mayormente en el sentido de rigor, de conocimiento.
si dicho estudiante ha podido obtener un buen aprendizaje en determinada asignatura. Además, es útil en la estadística no paramétrica muestras pequeñas o cuando los datos no cumplen supuestos. Las medidas que usualmente se realizan en estadística paramétrica es la media o promedio de desviación estándar. En la no paramétrica será la mediana, el rango o rangos y frecuencias. Potencia estadística generalmente mayor cuando se cumplen supuestos. En este caso, no, es menor que la paramétrica, pero más robusta cuando se cumplen supuestos. Determinan, son tres supuestos principales. La ventaja de la estadística paramétrica es que hay mayor precisión y poder detectar diferencias reales si los supuestos se cumplen. Mientras en la no paramétrica existe una flexibilidad y resistencia frente a datos atípicos o distribuciones no normales. ¿Cuál es la desventaja en la estadística paramétrica? Puede dar resultados engañosos si los supuestos no se cumplen, ¿no? Entonces, bien importante aquí que se cumplan los supuestos. Pero la estadística no paramétrica puede perder información al usar rangos o tener menor sensibilidad. Ejemplo de pruebas en la estadística paramétrica será la TD-Student, la ANOVA, que es el análisis de varianzas, ¿no? Correlación de Pearson, o la regresión lineal. Tipos de pruebas en la estadística no paramétrica: U demanda Whitney, Wilcoxon, Cruz-Wallis, de chi cuadrado, correlación de Rho de Spearman. ¿Cuándo se aplica en la estadística paramétrica? Cuando se aplica cuando los datos son numéricos y cumplen supuestos. La estadística no paramétrica cuando los datos no cumplen supuestos o son ordinales nominales. Bueno, entonces aquí los datos siguen una distribución normal, es paramétrica. Si los datos no son normales, no paramétrica. La muestra es pequeña y no puede asegurar normalidad, no paramétrica. Tiene datos ordinales, categorías, no paramétrica. Quieres mayor potencia y los supuestos si se cumplen, paramétrica, ¿no? Algunos datos importantes. Por lo cual, este cuadrito lo voy a compartir en un documento en Word y voy a pasarles respecto a la comparación, ¿no? Bien, ahí está. Voy a compartirles en el grupo de WhatsApp para que puedan tener un poco más de información al respecto. Esto es bien importante, ¿no? Es bien importante saber cuándo, cómo se va a utilizar cierto tipo de estadística. Muy bien ahí, un poquito más grande para que se vea perfectamente. Listo. Y lo voy a compartir en el grupo de WhatsApp. Y entonces es importante tener conocimiento respecto de qué tipo de estadística, qué tipo de prueba se va a implementar en una investigación. Entonces, bien importante analizar los datos que ustedes vayan a recolectar en su investigación determinada. Entonces, compartir en mi grupo de WhatsApp, un momentito, ahí está. Y ahí les llevo ese cuadro, esquema comparativo que es bien importante. Bien, como iba mencionando, hablamos justamente de regresiones, correlaciones, ANOVA y estas series de tiempo. Bien, tomamos en cuenta para esta unidad analizar la correlación, la regresión múltiple, obviamente en caso específico la regresión simple, el análisis de varianzas, que es el ANOVA, y las pruebas de Kolmogorov-Smirnov, que es bien importante, o bien el de Shafiro-Wilk, dependiendo del análisis de los datos. A modo de introducción, cuando hablamos
datos numéricos que estén relacionados, por ejemplo, mayormente en economía, ¿no? En negocios, en medicina, en física, en educación, en administración, en ingeniería, entre otras ramas que son aplicadas a la investigación, el análisis estadístico. Para esto de tomar en cuenta, por ejemplo, variables que se encuentren relacionadas. Por ejemplo, la cantidad de anuncios de un determinado producto que se presenta en medios de comunicación, y esto los vemos constantemente, ¿no? Empresas como Coca-Cola, Pepsi, ¿no? Los que mayormente realizan los anuncios, spot publicitarios. El número de artículos que cumplen con las normas de calidad, ¿no? Ese cumplimiento de requisitos está relacionado también con el costo del producto. Bueno, cuando hablamos de las normas de calidad, estamos hablando de las normas ISO 9000, 9001, 9002 y entre otros. Son varias normativas en relación a cierto tipo de productos. Ejemplo, el calentamiento de un cable en un circuito eléctrico está relacionado con el voltaje aplicado a este y su tiempo de uso. Aquí estamos hablando un ejemplo de relación, de correlación que existe, ¿no? Entre el tipo de cable, el voltaje aplicado y el tiempo de uso de dicho determinado cable en un circuito eléctrico. De aquí podemos ver, por ejemplo, el análisis de correlación. El rendimiento de un compuesto químico está afectado por la temperatura y la presión. Vale decir, existe una correlación del compuesto químico en base a temperatura, primer factor, presión, segundo factor. El quinto menciona el precio de licitación de un proyecto de construcción de carreteras puede estar relacionado con su longitud y la cantidad de licitadores, ¿no? Entonces, el precio de licitación está estrechamente relacionado con la longitud y la cantidad de licitadores. Bueno, de determinados proyectos, ¿no? Mayormente estos los desarrollan, ¿no? La ABC, por ejemplo, ¿no? Proyectos de pavimentado, ¿no? En carreteras grandes y muy extensas. También estudios de la reducción de peso de una persona en términos de número de semanas que ha seguido una dieta específica, ¿no? Es decir, la variable peso de una persona estaría relacionado con el número de semanas que ha seguido determinada dieta. Entonces, ver ahí la correlación entre estas variables. En este caso, peso es una variable cuantitativa continua y número de semanas, ¿no? Una variable cuantitativa discreta. El consumo per cápita de ciertos artículos alimenticios en términos de su valor nutricional. Ese consumo per cápita es un valor, un dato numérico, ¿no es cierto?, en términos nutricionales, ¿no? El valor numérico correspondiente a cierto tipo de rangos. En otro caso, una empresa de energía eléctrica, una determinada ciudad como La Paz o Santa Cruz, podría determinar la relación entre la temperatura máxima diaria y la demanda de electricidad, ¿no? Para predecir el consumo de energía con base a temperaturas máximas pronosticadas para el mes. Por ejemplo, para conocer en profundidad el comportamiento del consumo privado agregado de un país, ser preciso, especificar y estimar el modelo de relación entre las observaciones temporales de consumo y renta disponible. De modo similar, se puede analizar la expansión monetaria de un país. Ha sido inflacionista, ser preciso, especificar y estimar un modelo de relación entre las tasas de inflación, la primera variable, y las tasas de crecimiento históricas en algún agregado monetario correspondiente. En estos ejemplos se observa, ¿no?, que es interesante investigar y proponer un modelo que define la relación entre las variables que se están analizando, además de proporcionar
una medida que dé a conocer el grado de asociación entre estas. Ese modelo puede ser utilizado en diferentes procesos para control, optimización de la producción, ventas o predicciones. Bueno, muchas investigaciones estadísticas tendientes a la toma de decisiones de tipo personal o profesional con objetivos de establecer relaciones que permitan pronosticar uno o más variables, entre otros. Entonces, el procedimiento estadístico se utiliza con ese fin, ¿no? De conocer el análisis de regresión, el que permite establecer la relación funcional o ecuación matemática que relaciona variables. Entonces, ahí es donde ingresamos justamente en el apartado principal, ¿sí? Lo voy a mostrar. Tengo aquí una presentación importante. Ahí está. Análisis de varianza. ANOVA. Univariante, efectos fijos, muestras independientes. Son elementos principales. De la T de Student a la distribución F es la que se va a ir generalizando, es decir, es un test de T de Student para muestras independientes. Aprendimos cómo usar la distribución T de Student, ¿no? Para contrastar la hipótesis. En la anterior sesión lo vimos justamente, ¿no? Con la planilla parametrizada. Contrastar hipótesis de que no existen diferencias entre las medias de dos poblaciones. Por ejemplo, la hipótesis nula se definía que el promedio del primer grupo es igual al promedio del segundo grupo. Es decir, que la diferencia de estos promedios es justamente igual a cero. Significa que no hay diferencia, ¿no? Entre medias. Con relación a la hipótesis alterna, que por lo menos sean distintos o diferentes. Supongamos ahora que queremos averiguar, ¿no? El efecto relativo de tres o más tratamientos diferentes. Vean, hipótesis nula, definimos que el promedio del primer grupo es igual al promedio del segundo grupo, es igual al promedio del késimo grupo, que es justamente un valor numérico correspondiente, ¿no? Entonces aquí podemos comparar 3, 4, 5, 6 en realidad, en 6 grupos. Si trabajan con cuatro grupos, por ejemplo, aquí tengo 4 en realidad, ¿no es cierto? Promedios, para realizar lo que es el análisis de varianza. En relación, no olvidemos que la T de Student es un caso muy particular y el ANOVA es la generalización de la distribución T de Student, ¿no? Eso lo podemos ir a consultar si alguien desea. Ustedes van a inteligencia artificial. Es mucha ayuda en este caso. Me imagino que ustedes lo están utilizando de la misma forma. Voy a consultar, ¿no? ¿Cuál es la generalización de la prueba de Student? Bueno, la generalización, ahí nos va a ir avanzando, ¿no? En términos más comunes, el ANOVA, ¿no? ANOVA está en inglés, ¿no? Analysis of Variance, para decir análisis de varianza en español. ¿Por qué? Porque la prueba T compara la media de dos grupos simplemente, ¿no? La prueba T compara la media o promedio de dos grupos. Puede ser uno grupo experimental y otro grupo de control, ¿no? Como lo mencionamos hace instantes. Sí, por ejemplo, acá hemos mencionado una prueba, ¿no? De comparación de medias, ahí está, de dos grupos, grupo uno y grupo 2, ¿no? Podemos determinar sus promedios. El ANOVA extiende esta idea, ¿no? A comparar la media de tres o más grupos. Vale decir, estamos en esta parte ahora esencial, ¿no? Que tenemos grupo uno, grupo 2, grupo késimo, si son 3, 4, 5, 6, etcétera. Entonces acá hacemos justamente esa prueba, análisis of variance. La relación directa ustedes estudian simplemente con dos grupos y el ANOVA tres o más grupos, ¿no? En adelante. Pueden ser cuatro, cinco, los grupos de Solomón, que son cuatro por sobre todo.
De hecho, cuando hay dos grupos, ¿no? El ANOVA y la prueba T dan resultados equivalentes. Por ejemplo, podemos decir una prueba T, comparar las notas de varones versus mujeres, ¿no? O bien, en el ANOVA podemos realizar un ejemplo aplicado, comparar las notas de calificaciones de estudiantes de primero, segundo y tercero, de secundaria. Entonces ahí implementamos ANOVA. Enseguida vamos a ver más adelante cómo aplicar estas pruebas. Otras generalizaciones según el caso, si se habla de una versión más amplia dentro de los modelos estadísticos, también se considera, por ejemplo, la regresión lineal, ¿no? El modelo lineal general, ANOVA-ANCOVA, porque todos ellos comparan efectos sobre medias, es decir, promedios, dentro de un marco más amplio, ¿no? No olvidemos que para poder realizar, ¿no? Es bien importante ver si la media o promedio es un buen candidato, ¿no? Para nuestras pruebas de hipótesis. Vale decir, se debe de realizar mediante la medida de dispersión el coeficiente de variación que nos va a indicar si este promedio es un buen candidato o buen representante para hacer nuestras pruebas correspondientes. Es decir, la investigación tiene que ver si ese promedio de un conjunto de datos es un buen candidato. Segundo, si es así, implementamos la prueba. ¿Qué tipo de prueba? Si va a ser test de student o análisis de varianza, ¿no? El ANOVA, es decir, con tres grupos o más en adelante. Porque la T de student solamente compara dos grupos en realidad, ¿no? Es así que, en promedio, una vez que veamos qué tipo de análisis vamos a realizar, es bien importante la prueba de normalidad. Y la prueba de normalidad nos va a indicar justamente qué tipo de prueba vamos a realizar. Una prueba estadística paramétrica o una estadística no paramétrica. Es el cuadro que acabo de enviarles, ¿no? Estadística paramétrica, y esta partecita es bien importante que lo voy a pintar de color naranjadito y esta otra de otro color, de color verde, ¿sí? Estamos hablando aquí, estadística no paramétrica, ahí está. Las pruebas, ¿no? Que mayormente se hace en una no paramétrica será U de Whitney, Wilcoxon, Cruz-Wallis, chi cuadrada, correlación de Spearman. Si mi conjunto de datos está distribuido normalmente, entienden a una distribución normal, entonces será T de Student, o va a ser ANOVA, correlación de Pearson, regresión lineal. La regresión, en este caso, puede ser lineal simple o regresión lineal múltiple, ¿no? Hay dos versiones importantes, porque la regresión múltiple es la generalización de una regresión simple, en realidad, que lo vamos a mostrar más adelante también. Entonces, de esta forma, de la T a la prueba F de Fisher, en realidad es esa, podemos utilizar el test T para hacer todas las comparaciones posibles de dos medias, ¿no? Pero este método ya no es apropiado en la TED Student, ¿no? Porque ya tienes más de dos grupos. Entonces, por este método no es apropiado por las siguientes razones. Ya no implementar la TED Student en solamente dos, ¿no? Porque es tedioso comparar las posibles combinaciones. Cualquier estadístico basado parte de una evidencia, cómo ocurre o cómo se comparan los dos grupos, es menos estable que uno basado en la otra, en toda evidencia. Si se hace muchas comparaciones, aumenta la probabilidad de que alguna resulte significativa, ¿no? Entonces ahí hay que realizar comparaciones de grupo a grupo. Lo que necesitamos en algún test, es decir, una prueba o examen que nos indique si alguno de los tratamientos presenta una diferencia significativa respecto a los restantes, ¿no? Y si esto no ocurre, se concluye que los tratamientos no tienen efecto. Este test
conjunto de significación es el test F de Fisher de análisis de varianza, o denominado ANOVA. Entonces, planteamiento. Tenemos K muestras independientes, ¿sí? Desde tres o más, de poblaciones normales, es decir, previa a la prueba que vas a realizar el análisis ANOVA, debes de haber realizado la prueba de distribución normal, es decir, que ese conjunto de datos, esa base de datos, tienen a una distribución normal. Y si tienen una distribución normal, entonces vamos a usar estadística paramétrica. ¿Y de qué tipo? Si va a ser estadística paramétrica, por lo tanto será el ANOVA, ¿no? Si son más de tres grupos o más, ¿no? Si solamente fuesen dos grupitos, te de estudio. Ahí está, ¿no? Con varianzas iguales. Por ejemplo, ahí tenemos ya el supuesto que es bien importante, ¿no? Es bien importante esta parte. Enseguida les voy a mostrar un ejemplo aplicado de una tesis. La hipótesis nula definimos los promedios correspondientes y la alterna es que existe, ¿no? Algún promedio que puede ser distinto, diferente al promedio determinado. Entonces, hipótesis nula versus hipótesis alterna estadística, ¿no? Que sean distintos o diferentes, ¿no? Por lo menos una de esas van a ser distintas, no necesariamente todas que sean iguales, ¿no? Lo que queremos en investigación en ANOVA es que se acepte la hipótesis alterna de investigación, ¿no? Es decir, que existan diferencias significativas en relación a los promedios que se han implementado. Entonces, estas distribuciones normales de los grupos, cada grupos, tienen un conjunto de datos, ¿no? Cada muestra determinada. Podemos determinar, por ejemplo, lo que es el valor, ¿sí? X sub y barra, ¿no? Puedo determinar su promedio, puedo determinar lo que es em, S al cuadrado, que significa justamente la varianza, ¿sí? Iésima, y el total, ¿no? Que es justamente el promedio y la varianza total. Eso, bueno, a modo de notaciones, en algunos textos, libros, van a haber otras notaciones. Ahora bien, cuando nosotros mencionamos o indicamos lo siguiente, y ahí hago una hoja en Excel, voy a abrir un documento, porque abierto muchas ventanas, voy a cerrar algunas. Un momentito, por favor, porque se ha colgado la pantalla. Ahora sí. Ocurre que cuando abrimos muchas ventanas ya se va complicando, ¿no? Bien, voy a compartir la pantalla y vamos a ver lo siguiente. Supongamos que hemos realizado una investigación, método uno, sí lo voy a anotar, método de enseñanza 2 y el método de enseñanza 3. Entonces, en mi investigación he realizado, he desarrollado la implementación de tres métodos de enseñanza. Supongamos que uno de manera tradicional, ¿no? Otro, el siguiente método utilizando las TICs. Y el método 3 utilizando IA, ¿no? Inteligencia artificial. Entonces aquí tengo tres métodos, ¿sí? Tengo tres métodos.
tradicional, con TICS y con IA. Entonces, en base a estos tres métodos, voy realizando también una prueba, es decir, en determinados, supóngase, de manera aleatoria, realizo una prueba relaciona a un cierto tema de una asignatura determinada. Y aquí he podido observar lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, con respecto al método tradicional de enseñanza, los estudiantes obtenieron los siguientes puntuaciones, ¿no? 40, 50, 51, 55, 60, 65, 63, 67, 70, 80, 41, 44, 54, 55, 59, 60, 60. Hasta ahí tengo, por ejemplo, tengo ahí, tenemos 17. Lleguemos a 20, ¿sí? Y tengo 55, 51, 53. Hasta ahí tenemos una cantidad de... ¿Cuántos estudiantes son? Esas son sus calificaciones. Son 20. Bien. Entonces ahora voy a complementar los siguientes. Con el método de TICS, en ese proceso de enseñanza, probablemente los estudiantes se hayan mejorado, ¿no? Pueden tener buenos puntajes, ¿no? Por ahí, ¿no? Veamos, voy a colocar algunas puntuaciones. Listo. Ahí está. Y con el método número 3 de enseñanza con IA, también los estudiantes pueden ver que hoy en la actualidad la inteligencia artificial ayuda bastante, ¿no? Me imagino que a ustedes les ha podido ayudar en algunas actividades principales, ¿no? Que les he dejado también como tareas concretas y específicas. Sí, ya está, ya me pasé. Listo. Entonces tengo ahí puntuaciones. Listo. En base a los métodos. Tres métodos que se han implementado en tres grupos. Vean, aquí ya tengo tres grupos, ¿no? Entonces, en base a esta base de datos, debo de hacer el análisis, qué tipo de análisis de prueba voy a realizar, ¿no? Entonces, en la ANOVA trabajamos de tres o más grupos. Eso es bien importante mencionar. Entonces, este ANOVA trata de comprobar si las medias de las muestras difieren más de lo que cabe esperar, cuando es cierta la hipótesis nula. Esta cuestión acerca de las medias se responde analizando las varianzas. Nos fijamos en las varianzas porque cuando queremos saber si algunas medidas difieren entre sí, tenemos que valorar la varianza entre estas medias o promedios. Entonces, dos fuentes de variabilidad. En ANOVA, un estimador de variabilidad entre grupos se compara con relación a la variabilidad dentro de los grupos. ¿Qué significa variación entre grupos? Es la variación entre las medias, es decir, los promedios de los diferentes tratamientos debidos al azar, ¿no? Es decir, error de muestreo. Y al efecto de los tratamientos, si es que existe. ¿Qué significa variación dentro de los grupos? Es la variación debido al azar entre individuos o a los que se ha dado el mismo tratamiento, ¿no? Dentro de los grupos, entre los grupos, dentro de los grupos. Es la varianza ahí denotamos ese cuadrado, ¿no? En relación a la sumatoria, ¿no? En relación al tamaño respecto a varianza individual al cuadrado sobre n, que es el tamaño de la muestra
respecto a la varianza de promedios, ¿no? De cada una de las observaciones. Ese cuadrado también se lo conoce como la suma cuadrática. Veamos ahora. Lo que mencionas es importante. Para hacer una prueba, quiero ver cuál de estos tres métodos es muy buena. En primera instancia, debo determinar qué cosa. No se olviden que hay que determinar promedio, ¿no? Promedio, bien importante. Necesito también lo que es la desviación estándar, el coeficiente de variación. Entonces voy a calcular ahora en relación a estos. Estos tres grupos. Voy a funciones o directamente en la sumatoria en el Excel promedio. Ahí está, en un enter, ya se ha calculado el promedio. Es de 56,65 aproximadamente, o redondeado a 57, ¿no? O 56,7. Análogamente, los demás se calcula 86,2 y 67,6 en el segundo método. Desviación estándar determinamos mediante la función, ¿no? Estadísticas. Ubicamos desviación estándar. Muestra. Seleccionamos la cantidad de datos, que son las calificaciones o puntuaciones de los estudiantes, y aceptar. Ahí lo puedes reducir los decimales. Y con los decimales, 9,7 puntos es la desviación estándar, análogamente a los demás. El proyecto está calculando desviación estándar de esa cantidad, ¿no? De 20 datos. El método de enseñanza con IA, el método de enseñanza con TICS y el método tradicional. Entonces, ustedes pueden observar, miren, en la desviación estándar tiene esta menor, seguida del tercer método, que es 12 y 17,9, en realidad 18, ¿no? Si hacemos un redondeo correspondiente. ¿Qué es el coeficiente de variación? Hemos mencionado que es la desviación estándar sobre el promedio, multiplicado por 100, que se sobreentiende en porcentajes. Ahí lo voy a reducir. Ahí está. Le voy a pintar de color rojito su coeficiente de variación. Y de las demás, análogamente, se hace ese cálculo correspondiente. ¿Listo? Entonces, ¿qué podemos decir al respecto del análisis? Lo único que hacen es hacer este análisis correspondiente. Voy a copiar mi tabla, ¿no? Y eso mucho, mayormente les va a ayudar para aquellos que van a hacer el análisis de los datos. Ahí está, esos son los datos. Por si lo voy a copiar de numeraciones. 1, 2, 3, así sucesivamente. Esto que son la cantidad de estudiantes. Número de estudiantes. De estudiantes. No, vuelven por favor al mismo link si termina. Entonces ahora voy a copiar nuevamente mi tablita. He agarrado muy bien, poco lo voy a minimizar. Ahora sí. Un control C, un control V. Control C. Voy a enviarles también en el grupo de WhatsApp para hacer su seguimiento correspondiente, ¿no? Ahí están las notas. Entonces voy a ir ahora a la inteligencia artificial. Ahí tenemos, por ejemplo, voy a copiar, ahí está, va cargando mi imagen. Entonces lo que yo voy a preguntar ahora a la IA es lo siguiente.
En relación al coeficiente de variación según el baremo, ¿no? El baremo realiza, realiza un análisis descriptivo e interpretativo de los puntos, dar promedio, desviación estándar y coeficiente de variación. Listo, ahí está. Entonces la IA me va a ayudar bastante en esta parte, ¿no? Si algunos de ustedes no manejan muy bien estadística, entonces hagan el uso, ¿no? Hoy en día la inteligencia es muy importante para todos. Y como tiene un procedimiento de razonamiento lógico, sí se puede lograr. Entonces vean que ya me está analizando los datos. Vean de manera más directa y concreta, ¿no? Es por eso bien importante definir sus prompts. Muy importante. Tomado los valores de la tabla, menciono lo siguiente. El método uno, el método tradicional de enseñanza, implica un promedio de 56,7 puntos, ¿no? Que es justamente ese dato, con una desviación de 9,7, ¿no? Desviación estándar, ahí está, y de 17,2%. El método 2, es decir, el método de enseñanza con TICS, promedio de 67,6 puntos sobre 100, es el promedio de 20 estudiantes. Su desviación estándar es de 7,9 puntos y un coeficiente de 26,4%. Por ejemplo, este porcentaje es alto por si acaso, ¿no? A diferencia de los otros, 17 y el último es 14, ¿no? Que es el método de enseñanza número 3 con IA, ¿no? Su promedio es de 86,2, desviación estándar 12,1. Su coeficiente de variación de 14%. Entonces, interpretar el coeficiente de variación con un baremo usual, ¿no? Si es menor al 10%, muy homogéneo. Si está en el rango de 10 a 20, homogéneo, variación baja. Si está de 20 a 30, variación moderada. Y si es mayor a 30%, es una alta variación, es decir, heterogéneo. Esta es la que no queremos en realidad, ¿no? No queremos que esté en esta parte, ¿no? En ese rango mayor, ¿no? Bueno, en nuestros casos tenemos 26,4, 17,2 y 14%. Por ejemplo, el de 14 y 17 se encuentra en el rango de que son los datos homogéneos con una variación baja en realidad. Pero en el método 2 de esa base de datos se tiene un rango de 20 a 30%, es decir, 26,4 se encuentra en este rango. Su variación es moderada. Entonces, lo siguiente, la interpretación importante. El método uno con estos datos y el coeficiente de variación que indica, hay un rendimiento bajo en comparación con otros métodos. Con dispersión baja, los resultados son relativamente homogéneos. Vale decir que este promedio es un buen representante, ¿no? Pero lo que nos indica que existe, ¿no? Una baja, en este caso, dispersión, ¿no? Y en el segundo menciona, respecto al método de enseñanza con TICS, tiene un mejor promedio que el tradicional, pero con la mayor dispersión, es decir, una mayor dispersión tiene, ¿no? Presenta variación moderada. Los resultados son menos uniformes entre estudiantes. Y el último menciona que es el mejor promedio y además con baja variabilidad relativa. Los resultados son homogéneos y consistentes. Entonces, ese es bien importante, esta información base al respecto. Por favor, van a volver a ingresar si termina la sesión. Tenemos aquí 4 minutitos. Seguimos. Sí, entonces nuevamente, ¿no? Entonces voy a copiar la tablita en un documento que estamos realizando, las pruebas estadísticas.
Ahí está. Entonces ahí tenemos la interpretación en esta base de información de datos al respecto. Voy a agrandar un poco más para que puedan. Listo. Si tenemos en el Paint, así no me copió muy bien. Bien, esa es la comparación, ¿no? La comparación de y la interpretación de los tres métodos que hemos podido obtener. Bueno, ahí en el grupo de WhatsApp se los estoy pasando. Bien, ¿qué más podemos mencionar al respecto? Interpretación por indicador. El método con IA alza el promedio más alto, lo que indica el mejor desempeño general, dice, ¿no? Es decir, este método es muy bueno con IA, ¿no? El método de TICS ocupa el segundo lugar, superando el método tradicional. Y aquí el método de ciencia tradicional presenta un promedio bajo, ¿no? Evidenciando menor rendimiento global. Interpretación en términos de logros de promedio, ¿no? Orden de efectividad. IA, TICS tradicional. Sus desviaciones estándar indican lo siguiente, ¿no? Que TICS tiene desviación estándar más alta porque sus resultados están más dispersos, ¿no? Es decir, la desviación estándar nos muestra la dispersión. Entonces tiene mayor dispersión de las TICs. La IA tiene una dispersión intermedia de datos y el método tradicional presenta una menor desviación estándar, ¿no? Entonces ahí podemos decir que tiene una dispersión baja. Listo. Ahí entonces ya tenemos, ¿no? La interpretación correspondiente. Si ustedes utilizan otro tipo de inteligencia gratuita, por ejemplo, Gemini, obviamente son gratuitas, ¿no? Las gratuitas tienen tiempo limitado en este caso, ¿no? Entonces, por eso se sugiere, si van a trabajar con IAs, trabajen con las de planes de pago, ¿no? Otro tipo de inteligencia artificial usual también es Grok, muy buena en realidad. Y la otra que es Perplexity o Consensus, ¿no? Mientras va integrando, vamos a ir bien. Bien, entonces ahí podemos observar ya que la mayoría está en el rango, ¿no? De tener promedios. Entonces, estos promedios serían significativos, buenos representantes o buenos candidatos para hacer ya el tipo de prueba. Ahora bien, ahora vamos a ver, ¿no? Lo que es justamente, tengo menos de un minuto, por favor, van a volver. Vamos a ver de esta base de datos, ¿no? De estos grupos, ¿sí? Voy a ver si este conjunto de datos tiene distribución normal o no tienen distribución normal. Y ese es bien importante, ¿no? Porque vamos a utilizar, en este caso, el SPS. Enseguida lo voy a abrir. Ahí vamos a ingresar y vamos a realizar ese desarrollo importante de análisis, ¿no? De los datos. Entonces voy a abrir el SPS, el IBM versión 26, la que tengo instalada.